gure artean gonbidatuak ditugun pertsonak aurkeztuko ditu jarraian, eta mainguruan Ohain Koldo Irurzunek jorratu duen gaian eta sakonduko dugu eta lehenengo lerroko protagonistak izango ditugu gure artean, ¿es? El tema que vamos a tratar es el de las relaciones laborales en el contexto local, tal y como aparece en el programa, y voy a pasar a presentar a las personas que van a participar en la mesa redonda. En primer lugar tenemos a Isia Rolano, que es técnica de deportes del Ayuntamiento de Andoain, jarduera fisikoa eta kiroletako lizentziatua, eta baita ere kaikidea. Ongietorria eta eskerrik asko parte hartzeagatik, Ainhoa. Barkatu Isia. Gurekin ere nire eskubian Iker Kaiao, Lab sindikatuaren ordezkaria. Ikerrek lan egin du eta tokatu zitzaion aurreko Gipuzkoako hitzarmen kolektiboan negoziaketa horretan parte hartzea, aritua da horretan beraz, eta lan harremanetako gradu duna. Nire eskerrean Nerea Zamakola, licenciada en Derecho, especialista en Derecho Laboral. Adegi es directora de Relaciones Laborales de Adegi, presidenta de Geroa, y es miembro de la Cámara de Comercio y del Consejo de Relaciones Laborales. Eskerrik asko, Nerea. Eta amaitzeko Andoni Iriondo dakagu, ela sindikatuaren ordezkaria, zientzia politikaetako lizentziatua da Andoni, eta batzar nagusietako batzarkidea aritua izan da, eta ela sindikatuan 2 urte darama lanean, eta erlazio laboralen eremu honetan jota fuego, pentsatzen dut, ez? Osondo. Besterik gabe, egituratu dugu, nolabait norberak aurkezpentxo txiki bat laburra egingo duela, bere eremuan ze ikuspegia daukan harreman laboralen ingurukoan, bere eremukoan, eta gero zuzenean irikiko dugu tartea, zuen galderak, komentarioak eta ekarpenetara. Besterik gabe, Isia Rolanori pasatzen diot hitza eta mikroa. Eskerrik asko Iñaki. Ni labur gure organizazioatikan, Iñakik esan duen bezala, nik Andoaingo udaletxean iten dut lana, 14.000 biztanleko herria da, eta gure errealidadea, segurunik, beste herrietako hainbat errealidadeen antzekoa izango da. Legea iritsi da, 11 urte kosta da, baina hemen dago, eta guain erronka gu daukagu, erronka potentea, eta erronka azkenian gugea herri arduradunak tokatuko zaigu zuzeneko erronka izango dugu, ez? Hori alde batetik. Gure realidadea, hola labur azalduta, 3 alor dazkagu, ez? Kirol zerbitzu guztitan, eta kasu honetan langileak dauzkagu, kirol arloko langilea dauzkagu, eskola kiroleko arloan, kirol zerbitzuetan, eta gero daukagu kirol federatua, ez? Gure realidadea zein da? Momentu honetan, bai eskola kirolean eta bai kirol federatuan, gehiengoak bolondresak dira, langile gehiengoa bolondresak dira, hasita gaude eta daude, bideratzen, kontratazioak eta baina gehiengoa bolondresa dira, ez zaiztu arraro egingo, eta gero kirol zerbitzuetan, kontratazioa daude, subkontratazioak, regulatuta dago nolabait esateko. Formazio aldetik, 20 urtetik honea pixkanaka urratsak eman dira, baina gaur egun formazio eza handia dago, mugimendu handia dago gure sektorean, hori ere jakina da, batez ere begiraletan, bai eskola kirolean eta bai kirol federatuan
mugimendu handia egoten da, orduan, egonkortasun falta dago langile aldetik, eta urte batian eduki dezakezu langile kopuru bat formazio aldetikan, kopuru polita edo formazio aldetik, eta beste urte batzutan aldatu daiteke goitibera, jende berria sartzen da, formazio hori gabe, eta egoera aldatu egiten da goitibera. Orduan, lege honen beharra garbi dago, eta guain tokatuko zaigu hori bideratzea. Koldok leheno aipatu eta nik usteet mai hontan aterako dela, noski legea betea behar batzuk eskatzen ditu, baino dago beste aldea. Hori tokatuko zaiguna. Langile horiek baldintza duin batzuk eukitzea soldata aldetik, lan baldintza aldetik, eta koldon aurkezpenaren arira garbi gelditu da, ez? Nik uste hori, esaterako dela. Eta, udalei tokatuko zaigu hurbiletikan gaia bultzatzea eta fiskalizatzea. Ondo, eskerrik asko Isiar eta hitza Ikerri pasako dugu, labeko ordezkariari. Barkatu, uste ordenean aipatu genuela... Egunon guztioi, nik Iker naiz, laben ordezkaria. Nire esposaketa oso laburra izango da, gazteleraz egingo dut, ala ere, edozein galdera gero euskeraz bali dago, arrazorik ez euskeraz erantzuteko. Nosotros nos ha tocado hablar un poquito de lo que es el contexto laboral de la gente de las trabajadoras y trabajadores que participan en el tema deportivo. Es verdad que al final las relaciones laborales normalmente se marcan a través de convenios sectoriales. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los diferentes territorios, existen diferentes convenios. En Vizcaya hay un convenio que está actualizado al año 2022. En Araba lo mismo, es verdad que esos dos convenios se han conseguido a través de huelgas, pero me voy a centrar más que nada en Guipúzcoa, porque primero es el ámbito que más conozco, al ser de aquí, y segundo, porque también entiendo que la mayor problemática en estos momentos se centra en Guipúzcoa. En Guipúzcoa, existen, vamos a decir, dos convenios que engloban lo que es el ámbito del deporte. Un convenio que se dedica más a lo que es el ámbito privado, que es el convenio colectivo sectorial de deportes y espectáculos, y otro que se dedica más al ámbito público, que es de las instalaciones públicas deportivas, pero el problema es que ambos convenios, tanto el privado como el público, no están vigentes desde el año 2012. No están vigentes y eso, vamos a decir, genera una serie de problemáticas en el sector. La primera problemática que genera es, me voy a centrar más que nada en lo que es el tema de los polideportivos, que a día de hoy, en un mismo centro, en un mismo polideportivo, se dan condiciones, vamos a decir, de que en función de cuándo ha empezado esa persona a trabajar, se le aplica un convenio u otro. Esto genera que por hacer un mismo trabajo haya trabajadores y trabajadoras que tengan diferentes condiciones laborales. Lógicamente es mucho mejor el convenio de instalaciones deportivas. Entendemos que puede haber en torno a un 15-20% económicamente de diferencia entre uno y otro y genera esa brecha, vamos a decir, de convenios diferentes de aplicación. Al llevar más de 10 años, vamos a decir, sin renovarse esos convenios, aparte del resto de condiciones, económicamente, los trabajadores que prestan servicios en los polideportivos han perdido un 14,1% de poder adquisitivo. Eso quiere decir que son más pobres a día de hoy que de lo que eran en el año 2012 cuando se consiguió el convenio. Otra de las consecuencias que trae la falta de tener un convenio vigente es que, nos guste más o menos, los ayuntamientos, vamos a decir, subcontratan el servicio, subcontratan a través de pliegos de condiciones donde las empresas, las diferentes empresas, hacen pujas para intentar que se les adjudique ese servicio, ¿no? Entonces, entendemos que la ausencia de convenio lo que genera también es una competencia desleal entre las diferentes empresas y que al final normalmente se lleva la adjudicación a aquella empresa que haya pujado
por lo más bajo, ¿no? Económicamente, ¿no? Y prima, vamos a decir, el criterio económico por encima pues, del criterio que pueda ser tanto la calidad del servicio como las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y, como no, pues el que no haya un convenio en vigor, que se lleven 10 años sin convenio, pues al final lo que genera es una conflictividad dentro de los diferentes polideportivos, ¿no? Y esa conflictividad, pues al final lo que genera también es pues, que se deja de ofrecer en muchas ocasiones ese servicio público que entendemos que por parte de la Administración sería el que tendría que garantizar que se dé ese servicio, ¿no? Por lo tanto, hago un llamamiento pues, de que entendemos que es urgente tanto la renovación de aquel convenio que finalizó en el año 2012, ¿no? Como comentaba, pues bueno, al final nosotros entendemos que las instalaciones son públicas, en la gran mayoría de las ocasiones son gestionadas por empresas privadas, pero entendemos que esos trabajadores y trabajadoras ofrecen un servicio público a la ciudadanía y, por lo tanto, deberían de tener unas condiciones que estuviesen homologadas a las trabajadoras y trabajadores que ofrecen sus servicios en la función pública. Y a día de hoy, pues todavía estamos lejos de conseguir esas condiciones, ¿no? Muchas veces, cuando los sindicatos acudimos a las administraciones públicas a denunciar las situaciones de los trabajadores y trabajadoras, las condiciones que tienen de trabajo en los polideportivos, la Administración prácticamente siempre nos dice lo mismo. Nosotros no tenemos nada que ver, se desentiende del tema. Desde el AVE entendemos que no, o sea, que no se pueden desentender porque, lo primero, se están utilizando instalaciones públicas. Segundo, el que se estén, vamos a decir, gestionando esos servicios a través de empresas privadas vienen por una decisión política que en su día tomaron la decisión en muchos ayuntamientos de privatizar ese servicio y que se dé a través de empresas privadas, y entendemos que no se pueden desentender, ¿no? Encima, ya no es que son los que tomaron la decisión de que se privatizasen, sino que encima son los que establecen los pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones marcan qué condiciones deberían de tener o qué requisitos deberían de cumplir las empresas, y consigo traen también las condiciones de trabajo que deberían de tener las trabajadoras. Esos pliegos de condiciones normalmente se suelen adjudicar no por los criterios de calidad del servicio ni por las condiciones de trabajo de trabajadoras, sino por cuestiones económicas, ¿no? Y, bueno, siempre cuando vamos a denunciar este tipo de situaciones a los diferentes ayuntamientos, pues siempre se desentienden y lo que nos dicen es que ellos nunca se van a meter en las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores. Pero, de hecho, sí se meten. Se meten, como digo, pues porque marcan los pliegos de condiciones y establecen muchas veces los precios hora que deberían de tener o deberían de cumplir las empresas. Quiero denunciar también bueno, pues que en Guipúzcoa ha sido el único territorio donde se ha conseguido un convenio colectivo pues para las instalaciones polideportivas municipales. Ese convenio, pues bueno, fue gracias, vamos a decir, tanto a los trabajadores que empujaron para que hubiese ese convenio, también gracias a las empresas que en esos momentos pues gestionaban los diferentes polideportivos. Pero hubo un problema, ¿no? Entendemos que aquel convenio fue muy bueno, fue bastante digno, cumplía bastantes requisitos de las reivindicaciones que tenían los trabajadores y las trabajadoras del sector, pero cuando tocó la renovación de ese convenio, pues las empresas renunciaron a esa negociación, y en gran medida fue pues porque los ayuntamientos, cuando establecieron los pliegos de condiciones, no pusieron que ese convenio tenía que ser el de aplicación, no establecieron un precio hora que fuese el suficiente para que las empresas podrían pagar a los trabajadores aplicando ese convenio, y eso hizo, bueno, pues que las empresas entendían que aquello que había sido bueno, pues que al final se había convertido en algo malo para las empresas, y consigo pues trajo al final pues lo que he comentado, ¿no? La ausencia de convenio en los últimos 10 años, que genera una brecha, vamos a decir, entre los trabajadores y las trabajadoras del sector, y pues la congelación con su pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, desde el AP entendemos que es urgente el tener que regular el sector. Es verdad que durante estos años ha habido una reforma laboral que priorizaba, vamos a decir, los convenios de empresa por encima de los convenios sectoriales. Ahora algo se ha mejorado de esa reforma, por lo menos todas las empresas deberían de
establecer el salario y la jornada laboral que establezca el convenio sectorial, y entendemos que, bueno, que es una buena oportunidad para poder renovar aquel convenio pues, que quedó en el año 2012 y que, bueno, pues que en muchos casos parece que ha caído en el olvido, ¿no? Por mi parte, nada más. Oso ondo, Iker, mila esker zure ekarpenarengatik eta Nerea Zamakola zurea da hitza. Kaixo, egun on denori eta eskerrik asko zuen denboragatik. Cuando allá por el mes de julio mi buen amigo Iñaki Ugarteburu me llamó para venir hoy aquí, dije, pero bueno, yo no soy especialista en el mundo del deporte, porque Adegi no tiene empresas asociadas dentro de este sector. Pero bueno, aquí estoy. Me gustaría dar una visión quizás más amplia, ¿no? Una visión más amplia, si bien luego efectivamente terminaremos hablando del contexto laboral y condiciones de trabajo, ¿no? Con independencia del tamaño, con independencia del sector, una empresa es un conjunto de personas que se relacionan entre sí para conseguir un resultado. Cada empresa con su resultado. Y esa empresa tiene que ser sostenible en el tiempo. Para llegar a tener esa sostenibilidad, lo cierto es que la empresa, como un ente vivo y un ente complejo porque tiene personas en su seno, pues efectivamente se tiene que adaptar, ¿no? Se tiene que adaptar a las circunstancias de cada momento, ¿no? Para poder mejorar en esa efectividad, en esa capacidad de adaptación y también efectivamente en esa afectividad, porque si estamos hablando de personas estamos hablando de emociones y de afectividades, ¿no? Y esto mismo es traíble a hoy, aquí, ¿no? Porque si bien aquí estamos hablando de empresas dentro del sector del deporte, lo cierto es que no importa, ¿no?, que estéis dentro de este sector del deporte para poder aplicar esto que he dicho desde el inicio, ¿no? Bueno, aquí tenemos a unas empresas que están en medio, ¿no? Muchas de ellas están en medio entre lo que es la administración pública y lo que son las personas trabajadoras, ¿no? Las personas, ¿no? Porque efectivamente tenemos una gestión indirecta que se asume por parte de esa empresa, ya sea integral o ya sea prestación de unos servicios, que efectivamente es plenamente aplicable a ellas estos requisitos de la capacidad de adaptación a estas circunstancias, ¿no? ¿Y cuáles son las circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que hoy, ¿no?, existen, ¿no? La verdad es que la incertidumbre ha existido siempre. La incertidumbre está ahí, siempre ha existido, lo cierto es, pero en los años que nos está tocando vivir todavía esa situación de incertidumbre es mucho más elevada, ¿no? Porque por todo lo que hemos vivido con la pandemia, que en este sector efectivamente pues, se ha visto muy duramente afectada, ¿no?, por la vinculación y el impacto social, ¿no?, de lo que es el deporte, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito social. El tema del impacto de la guerra de Ucrania con los costes, con el incremento de los costes, con el incremento de la energía, de la electricidad, cómo afecta eso a los márgenes de las empresas y, por supuesto, a su sostenibilidad, ¿no? Los problemas demográficos que existen, ¿no?, que efectivamente tenemos unos grandes problemas de natalidad y que vosotros también lo estaréis sufriendo día a día, ¿no? Y luego está todo lo demás relacionado con la transformación digital, la innovación y todo eso, ¿no? Y hoy habéis hablado, ¿no? Y habéis hablado lo que directamente afecta también a ese sector, ¿no?, con esa ley, ¿no?, 8 del 2022, de la necesidad de que dentro de 4 años pues todas aquellas personas trabajadoras que desarrollan su actividad en ese sector tienen que efectivamente tener un determinado perfil profesional, ¿no?, unas cualificaciones profesionales. Tenéis también, ¿no?, y directamente os afecta, ¿no?, la ley de contrato del sector público, de que efectivamente esos precios que se dan en el momento en el que se te adjudica una licitación se mantienen en el tiempo con independencia de lo que ocurra, ¿no?, en el día a día de las empresas, ¿no? Entonces, a eso también se añade, ¿no?, y ya voy al tema del contexto laboral, se añade la ausencia, ¿no?, como decía Iker, la ausencia de un
paraguas, porque un convenio colectivo es un paraguas regulador de unas condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, pues en este caso, efectivamente, si estamos hablando de empresas de servicios en el que las personas tienen un gran impacto, pues además de tener empresas que efectivamente necesitan ese oxígeno, necesitan esos resultados para ser sostenibles, pues bueno, empresas de servicios, la persona, ¿no? El cuidado de las personas es algo absolutamente fundamental. Y en relación de eso, la mejora de las relaciones entre esas personas tiene que ser algo fundamental, ¿no? Porque, como dice Peter Drucker, la cultura, ¿no? Las relaciones se comen la estrategia para desayunar todos los días, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que exista una ausencia de ese marco general, que es el convenio sectorial, teniendo en cuenta además ese impacto, ¿no? Ese impacto importante del deporte como factor integrador de la cohesión social, pues quizás puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad para que todos los agentes sociales involucrados, administración, empresas, personas trabajadoras, asociaciones empresariales con estructuras, sindicatos, en un folio en blanco, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes, bueno, pues se puedan efectivamente regular en un convenio, pues condiciones como Koldo ha dicho, ¿no? Es que no ha dejado títere con cabeza, Koldo especialista en este mundo, ¿no? Pues la necesidad de regular los contratos, la necesidad de regular la prevención de riesgos laborales, los planes de igualdad, la precariedad, ¿no? Poner freno a esa precariedad laboral y, bueno, pues el tema del voluntariado, la cesión ilegal y la subcontratación. Bueno. Bueno, egunon eta eskerrik asko bai Kaiti eta baita ere, gaurko, egun hau eta jardunaldi hau antolatu duenei. Eta baita ere gu gonbidatzeagatik. Ciertamente, o como vemos desde el sindicato ELA la realidad del sector del deporte, ¿no? Vemos que hay 3 subsectores, vamos a decir. Y es un poco lo que entiendo que habéis estado escuchando, creo que ya unas cuantas horas, ¿no? Está el sector del voluntariado o, bueno, eso que podemos llamar tiempo libre, ocio, tal, que entendemos que eso, así, hablando mal y pronto, es un poco como la jungla. Es decir, depende qué castola te toque, vas a tener un contrato o no, te van a pagar una cantidad o no, depende qué club, depende el club cómo vaya, si gana tal título igual sí o no. Entonces, entendemos que eso es un sector que a nosotros nos preocupa como sindicato, pero entendemos que no llegamos a esa gente. Y eso es una autocrítica que hacemos como sindicato, a ver cómo podemos llegar a esa gente, que es, bueno, indirectamente también la más precaria, ¿no? Una vez dejado ese subsector a un lado, sí que diferenciamos en el sector de las relaciones laborales. Sí que vemos otros 2 sectores, ¿no? Que son aquellas subcontratas públicas y aquellas privadas, es decir, gimnasios privados, etcétera, etcétera. Si veníamos de la jungla de una, pues vamos casi a otra jungla, que es el tema de los gimnasios privados. Entendemos que igual, tal vez aquí no, bueno, pues que las administraciones públicas igual no puedan entrar tanto en este sector, pero sí que, bueno, estamos viendo una cosa que para nosotros es muy grave, que es, bueno, pues casi pagos de 8 euros la hora, convenios estatales que están al límite del salario mínimo interprofesional y trabajadores que pasan 50 horas en su puesto de trabajo. ¿Y por qué? Porque es la única manera que tienen haciendo horas extra para poder llegar a fin de mes. Y aquí sobre todo las grandes dudas trae esto con la nueva ley 8/2022, que es decir, a esta gente de los sectores privados cómo se les va a aplicar, esas sanciones cómo van a ser, si hay sanciones, y cómo hacer ese proceso para que una persona que está trabajando en un gimnasio, y no quiero decir nombres, cómo va a poder conseguir esas titulaciones, ¿no? Y sobre todo nos preocupa también la titulación tanto de primeros auxilios, tanto de la FP o bueno, en grados formativos, como el tema del euskera. Entendemos que para eso, y como ha dicho Nerea, nos tenemos que juntar las 3 patas, ¿no? En este caso la administración pública, que es igual, entendemos que sería ser el gobierno vasco, las empresas y los sindicatos para poder conseguir un acuerdo también en ese ámbito, ¿no? Porque, bueno, como lo he dicho, entendemos que es un ámbito muy precario. Y luego vamos a los
menos malos, pero que también las relaciones laborales sí que son, entendemos que a nuestro modo de precarias, que es el tema de aquellas contratas públicas. Entendemos que es precario porque hay una alta parcialidad. No podría decir números, pero la parcialidad, es muy alta y sobre todo porque es gente que está haciendo pues 3-4 horas en un polideportivo, luego en otros 3 o 4, igual si cogemos todo pues igual podrá llegar a un 60% de jornada, pero no llega al 100%. Y no solo que no llega al 100%, es que hay muy pocas posibilidades de poder conseguir ese 100%. Y esto sobre todo pasa en los servicios, ¿no? Igual en gestiones integrales sí que podría haber opciones, pero en tema de servicios no lo vemos. Entonces, dentro de esto, nosotros entendemos que para solucionar esto debe pasar por la negociación colectiva, ¿no? Y una negociación colectiva que se ha dado en ciertos ámbitos y en otros no, ¿no? En Araba y en Vizcaya sí que se han conseguido convenios para aplicar a una gran parte de aquellos trabajadores. Entendemos que eso se ha conseguido gracias a la activación tanto de los trabajadores como también de la administración y también de las empresas. Es decir, se ha podido hacer ese triángulo, ¿no?, vertebrador de este convenio, y en Guipúzcoa pues no hemos llegado a eso. Desde ELA, viendo ese bloqueo que veíamos que, y la apuesta que hicimos como sindicato, era negociar en aquellos sitios donde podíamos negociar, ya sea un convenio de centro, ya sea un convenio de empresa o ya sea un convenio sectorial, entendiendo que lo que queremos es el sectorial porque es el suelo común para todos. Pero viendo la inoperancia que ha habido durante años por el propio, entendemos también, por el propio sistema de empresas que hay dentro del sector, por lo menos en Guipúzcoa, hemos hecho básicamente lo que hemos podido. Y digo porque está muy atomizado, porque la empresa pequeña, el club de Eibar, que gestiona el polideportivo de Eibar, dice: yo no me voy a meter a negociar el convenio colectivo de Guipúzcoa porque yo ya tengo un convenio propio, ya he conseguido que mis trabajadores consigan más dinero y tengan unas condiciones laborales más dignas. No voy a meter yo, pequeño club, a eso, ¿no? Sobre todo por eso decía. Eso sí que ha cambiado en los últimos años y entendemos que es el momento ya de empezar a negociar. Porque si no se negocia el de Guipúzcoa, nosotros seguiremos pues intentando negociar donde podamos, ¿no? Tenemos la buena suerte de que hoy justo estamos en Hondarribia. Ayer se cerró el convenio de Hondarribia, porque si no hoy nos habríamos encontrado hoy aquí a las puertas con una huelga. Estamos también en huelga en Urnieta y entendemos que es la única manera para que las empresas o se sientan en una mesa o se sientan en otra, pero las empresas se tienen que sentar. Y digo las empresas como digo también las administraciones públicas. Y aquí creo que la reflexión que queremos dejar a las administraciones públicas es cuál es el objetivo del servicio de los deportes. ¿Es un objetivo que desde ahí sacamos rendimiento económico y es el coste cero? ¿O va a tener un coste para los ayuntamientos y administraciones públicas porque es un objetivo social que la gente haga deporte y que la gente haga deporte en su municipio con unas condiciones dignas, tanto los usuarios como los trabajadores? Y eso es un poco lo que, la diversidad que encontramos en las administraciones. Hay ayuntamientos que entienden que va a tener un coste ese servicio, un coste mayor o menor, pero un coste va a tener y tienen que asumir ese coste por los beneficios que por otro lado consiguen. Y hay otros casos que las administraciones públicas pues deciden que el objetivo de los servicios deportivos tienen que ser coste cero o coste mínimo, porque no hay dinero para todo. Y en un principio, por ahora, y luego ya seguiremos hablando. Eskerrik asko. Ados, eskerrik asko denoi, zuen ekarpenengatik, benetan interesgarriak. Eta nik uste, agerian uzten dituztela, norberak dituen posicionamenduak, las posiciones de cada una de las entidades que están representadas. Pues sin más, abriríamos un turno de preguntas. La verdad es que tenemos tiempo y pues abrimos ese espacio para vuestras aportaciones, preguntas sobre lo que se ha tratado en la mesa redonda. Galderei pasa aurretikan,
pixka bat hemen esposatu denaren arira, udalak eta kasu honetan gu teknikaria gaude erdin. Eta ulertze deu, udalan zerbitzuak noski erabaki politiko baten bitartez sukotratuta daudela, baino azkenian bertako langilea dira eta zerbitzu hori zaindu behar da. Eta gu gaude erdin, eta nire kasuan behintzat beti saiatuz langilearen alde, eta faltan botatzen dugu hori, aterki hori ez. 2012 antxe gelditu zen, interesatzen daneako erreferentze bezala har daiteke ua, beste batzutan ez, erdibide batea iritsi gea, baina gaude hor entierra de nadie. Eta guretzako pleguak prestatzerakoan oso zaila da. Ze borrokatu behar dugu politikoekin, ze azkenian, dirua da, eta beste aldetikan jaso behar dugu bertako langileen aldarrikapenak, ez? Zan pixka bat hori kokatzearren. Aipatzen dezuen oreka horretan, pues todas las partes están condicionadas, ¿no? Pero es un juego de condiciones que hay que orientar hacia alguna situación, ¿no? Por lo que advierto escuchándoos, ¿no? Y encontrando la situación ahora mismo, pues con ese panorama en el que tenemos, multitud, podríamos decir, en este momento, de pactos de empresa, sí que me ha parecido escuchar por todas las partes una predisposición hacia una negociación colectiva, ¿no? ¿Pensáis que estos pasos van a ser posibles o, como comentaba Sandoni, esa situación en la que se encuentran los pactos de empresa van a tender a mantener la situación actual? ¿Cuál es vuestra visión sobre los siguientes pasos en ese ámbito? Igual me voy a centrar más en Guipúzcoa porque es un poco el conflicto que está más vivo, ¿no? Porque en Vizcaya y en Áraba, por otras razones, también por la propia morfología, por ejemplo, de Áraba, que igual se centra más en Gasteiz, y una vez que se ha puesto de acuerdo la gente en Gasteiz sí que se ha conseguido el convenio de Áraba. Nosotros entendemos que el objetivo tiene que ser un convenio sectorial y eso tiene que ser el suelo de todas las condiciones laborales que se den en Guipúzcoa. Convenio sectorial que entendemos que tiene que ser también aplicación en ambos lugares, es decir, en aquello público y también en aquello privado. Ese es nuestro objetivo, conseguir mejorar las condiciones. Si se es con convenio sectorial, pues mucho mejor. Hemos hecho intentos, por lo menos en el lado público. Convocamos 2 veces este mismo año, a principios de año, y no nosotros, es decir, conjunta LAB y con todas las comisiones, para componer la mesa sectorial del Polideportivos de Guipúzcoa, los Polideportivos de Titularidad Pública de Guipúzcoa. No ha habido respuesta aparte de las empresas. Hemos ido a las empresas para decir, oye, ¿esto cómo podemos hacer? Estamos en ese proceso, pero por ahora no ha habido respuesta en estos, por lo menos, 9 meses. Esto hicimos el intento alrededor de febrero. Entonces nos quedamos en una situación que decimos, joder, estamos intentando abrir vías de negociación en diferentes lugares y hay empresas que no se quieren sentar con nosotros. Entonces, por razones que darán, pero entonces decimos, bueno, pues entonces mínimamente en el centro se tienen que sentar. Entonces vamos a intentar con los del centro. Si conseguimos uno de Guipúzcoa que mejore a todos y tal, pues estaría encantados y lo firmaremos si son unas condiciones que entendemos que son unas condiciones dignas. Si no, pues bueno, pues seguiremos por la lucha por aquellos lugares donde se pueda. Igual asko zentratzen ari gara baita ere Gipuzkoako eremuan,
Hemen foruan badakagu baita ere beste lurraldeetako enpresen ordezkariak eta baita ere bestelako eragileak, aukera dago baita ere zuen egoera jasotzeko eta ekarpenak egiteko. Vamos a ver, en Vizcaya y en Álava hay un convenio sectorial. En Euskadi tenemos el Acuerdo Interprofesional de Negociación Colectiva, que se firmó en el año 2018, en enero del 2018, en el que se establece que todos aquellos convenios colectivos firmados en Euskadi tienen una prioridad aplicativa respecto de los convenios estatales. Es una posibilidad a explorar que pueda haber un único marco regulatorio general a nivel de Euskadi. Porque además la ley que se ha publicado ahora en junio y que entra en vigor en el 2026 viene del Gobierno vasco, ¿no? Es una obligación general, ¿no? Es un marco general obligatorio para todas las empresas y todos los trabajadores y trabajadoras del sector, con lo cual quizás puede ser una posibilidad que ya hay, ¿no? Convenios autonómicos en otros sectores en los que también la administración pública está vinculada. No sé, apunto. A ver, bueno, después de haber escuchado un poquito de estas cosas, a ver, y comparto muchos de los criterios o de las opiniones de mis compañeros y compañeras. A ver, nosotros como LAB, la apuesta inequívoca es de un convenio colectivo sectorial. Cuantos más trabajadores y trabajadoras estén amparados por ese paraguas, como comentaba Nerea Barcato, mejor. Por lo tanto, hasta ahora solo ha habido un convenio colectivo, vamos a decir, de trabajadores y trabajadoras de polideportivos que ha sido en Guipúzcoa, pero no tendríamos ningún problema de ampliar ese ámbito geográfico al resto de territorios de la CAP. Pero sí entendemos que la apuesta tiene que ser única y equívoca por un convenio sectorial. Los convenios de empresa pueden ser las soluciones, vamos a decir, ponerle un parche a una herida en un momento dado, porque vamos a decir, soluciona la situación concreta de un municipio, de un polideportivo en concreto. Pero llevado el ejemplo de Guipúzcoa, en Guipúzcoa hay más de 50 instalaciones polideportivas y convenios o acuerdos que se hayan alcanzado los contamos con los dedos de las manos. Por lo tanto, quiere decir que más del 80-90% de los trabajadores y las trabajadoras del sector no han podido conseguir un convenio de centro o convenio de empresa. Por lo tanto, entendemos que la solución tiene que ser por un convenio sectorial. A partir de ese convenio sectorial, si en algún centro entienden que pueden mejorar las condiciones, pues los sindicatos ahí estaremos para ayudarles, lógicamente. Y también por contestar un poquito a Itziar, como comentaba, que como técnico que se encontraban un poquito como en el medio, sí que es verdad, a ver, yo entiendo la postura de los técnicos, pero yo quiero criticar la labor que han hecho muchos políticos. Al final el técnico es, vamos a decir, el que tiene que hacer esa redacción, vamos a decir, jurídica de lo que ha decidido el político, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero de nada sirve tener un convenio colectivo que a nuestro entender pueda ser digno si luego los ayuntamientos, cuando establecen los precios, no llegan a sufragar lo suficiente como para que se aplique ese convenio colectivo. Y eso es lo que sucedió en el año 2010. 2010, 2011 y 2012. Se firmó un convenio que para todas las partes era bueno, los trabajadores y las trabajadoras también estaban encantados, pero cuando los ayuntamientos tuvieron que sacar los pliegos de condiciones y establecer un precio hora suficiente para que las empresas podrían llegar a aplicar ese convenio al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, no lo hizo. No lo hicieron, en la gran mayoría de los casos no lo hicieron. Y eso lo que pasó es que en algunos municipios pues las empresas no se presentaban a los pliegos de condiciones, luego vino una reforma laboral donde, vamos a decir, priorizaba los convenios de empresa a los convenios sectoriales y hizo que viniesen empresas, vamos a decir, con sus propios convenios, tumbando las condiciones que tenían esos trabajadores. Entonces, entiendo la postura de los técnicos de que están en el centro, pero aquí las decisiones son políticas. Y mientras los políticos no inviertan el dinero suficiente para que los trabajadores y las trabajadoras puedan desarrollar su actividad en unas condiciones dignas,
pues de poco va a servir, vamos a decir, tener convenios colectivos si luego la administración no es la que exige el cumplimiento y, lógicamente, y pone los recursos suficientes para que se cumplan esos convenios en los diferentes ámbitos. Aldera bat, daukagu. Superar era que intentamos que fuera Eudel el que avalara el convenio firmado entre empresas, clubes y trabajadores para que el mínimo de todos los pliegos que se licitaran, pues como mínimo tuvieran una cantidad que al final para poder cubrir mínimo los costes que exige el convenio. Mientras esa cláusula no aparezca en todas las licitaciones, al final el convenio no deja de ser un papel, porque quien paga en última instancia es la administración. Y luego también, pues el que si tienes una adjudicación a 4, 5, 6 años, que cada año se actualice lo que pone el convenio, porque te adjudico lo que habéis dicho en un precio hora para toda la licitación, que pueden ser 3, 4, 5 años, y quiere decir que la empresa, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, si el convenio firma, el año pasado fue un 7% en Vizcaya, pues todos esos márgenes de beneficio son imposibles de sostener por los trabajadores y por la empresa. Entonces, bueno, aquí Eudel yo creo que tiene mucho que decir simplemente con el compromiso de licitar por encima de convenio. Parece fácil decirlo. No lo conseguimos en 2 años y 30 reuniones de negociación que tuvimos en Bilbao. Bai, eskerrik asko. Nik orduan nola kritika politikoa egin den, alde batetik teknikari izan nahi zen, ez da izango naiz, baina momentu honetan politikoa naiz, berantzungo dut. Bai, barkatu. Yo, primero, me vais a perdonar porque he tomado unos cuantos apuntes muy, muy interesantes. Pero claro, agradecer a Nerea la palabra empresas sostenibles, adaptarnos a las circunstancias, efectividad, personas, emociones, afectividad, incremento en los costes, esas palabras y sostenibilidad, en fin de cuentas. Y es cierto que el deporte, todos estamos de acuerdo aquí, que es un factor integrador de cohesión social. Itziar, te entiendo perfectamente. Como técnico, los técnicos... bueno, tengo mi teoría, pero hoy como no toca el tema, lo dejo ahí, sin más. El que quiere entenderlo ya lo ha entendido. Y los políticos estamos donde estamos. En primer lugar, a los dos sindicatos agradecer bai biori el talante de la mesa, porque yo llevo el último mes el 35% de mi jornada de reunión con los sindicatos. Tanto la mesa de negociación del ayuntamiento para los presupuestos y la relación de puestos laborales del pleno de fin de mes. Y luego también habéis comentado la huelga, la desconvocatoria de la huelga del Polideportivo de Hondarribia. Y entonces, claro, yo autocrítica hago todos los días. Y yo no voy a preguntar si el resto hacéis autocrítica y no hacéis. ¿Que hay que negociar? ¿El equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? Negociar para mí no es imposición. Y en estos momentos en Hondarribia es la primera vez que he oído, y me alegro que él la diga, que hay que hacer convenios colectivos. Yo me voy a ceñir a Hondarribia, siempre se ha intentado el convenio de centro. No sé en cuántos centros hay mejor convenio que estos, que no es una competición ni mucho menos. Pero yo creo que la convocatoria de huelga en la actual situación, que después de 2 años la administración nos ha costado dar una respuesta política, porque la política está en una situación, voy a utilizar la palabra populismo en general. Entonces, para hacer política, cuando se dice la culpa de los políticos, que haces crítica, antes también has utilizado la palabra denuncia,
En ese sentido, los políticos, cada 4 años, los municipales, nos presentamos a las elecciones. Y a mí me da la sensación desde este lado que todo el mundo, desde la población, los barrios, todo el mundo intenta hacer política y lo que tiene que hacer es el que quiere hacer política de verdad, presentarse a las elecciones. En ese sentido, yo lo tengo súper claro que cada uno hace la política a su manera. Y vuelvo a decir, lo del polideportivo se pedía inicialmente, sabiendo la situación que hay, en pandemia, fin de contrato, hay unas situaciones particulares, una ley de costas con una fecha de caducidad, que eso la ley de costas tenemos en terreno marítimo terrestre la instalación, y todo eso condiciona un montón, pero a mí me consta que la empresa ha hablado. En este caso concreto, como ha sacado tú el tema, dice, oye, como no tenemos contrato y va a salir el contrato ahora y en 2 meses saldrá el pliego, pues habrá un acuerdo. Pero claro, cuando se está pidiendo que todo el mundo estamos de acuerdo en no perder poder adquisitivo, pero cuando se piden ir más varios puntos, más, por ejemplo, que a partir de los 50 años haya una reducción del 30% de jornada, cobrando el 100%, pues entonces yo creo que la petición de una huelga es totalmente desproporcionada. Respecto a zuk esan dakoari, barkatu izena Iker, bai. Pues sí, yo creo que sí hay que hacer, que la administración en ese sentido, nosotros al menos venimos de una huelga indefinida desde el 1 de septiembre de la limpieza en Hondarribía. Totalmente legítimo todo. Pero lo primero que se pedía era, no se quería un acuerdo a 4 años, se quería a 2 años. IPC más 8 puntos, más la subida de la mesa del ayuntamiento. La mesa del ayuntamiento le llamo es un convenio caducado desde 2011 que ninguna trabajadora ha denunciado durante estos años porque las diferentes empresas en concurso han seguido pagando a las trabajadoras el acuerdo anterior, que era, se subía el sueldo lo mismo que el de las funcionarios y funcionarios municipales. Ese era el acuerdo. Había el nivel mínimo de Udalhitz, se llegó a ese acuerdo. No se ha hablado claro de lo que se quiere es la equiparar, desde el AP se decía, a los sueldos de la administración. No voy a entrar en el debate de los técnicos y funcionarios que dicen, no, para entrar en la administración hay que hacer una serie de oposiciones. Y en ese sentido, vuelvo a decir, que es negociación, imposición, el equilibrio. Oreka hitza erabili dezute, ¿dónde está? Yo no lo veo fácil y yo soy de talante negociador, pero cuando ya para hacer una huelga se intenta imponer, y vuelvo a decir, en 2 años IPC, bai, barkatu Iñaki. Ese es bukatzen du berehala. Buelta, o sea, eman aldizu berriro hitza baina. Vale, listo, bukatzen. Ya está, bukatu. Vale, vale. Hori zentratuta dago, ez? Eskerrik asko. Ba, ez dakit. Non nahi duen. Hortara etorri gara, hori da. Por alusiones un poco, ¿no? Bo, lo soy. Hortara etorri gara. Sindikatuek politika egiten dugu. Eta nik uste dut hori argia dela, delako politika. Eta horregatik gehiago guztan zikit ingelesez erabiltzen den politics, policy and policy. Eta politika egiten dugu ulertzen dugu, baina gure lekutikan. Hau da, gu ez gara aurkeztuko hauteskundeetara, argi dago. Baina gure helburua ez delako ez dara gobernatzea. Gure helburua da langileen egoera, lan baldintzak hobetzea. Eta horretarako, nahi da ez, hori ere politika delako. Orduan, hori egiteko ze tresna dauzkagun? Tresna asko dauzkagun. Eta horietako bat, greba da. Eta greba iritsi arte, beste hainbat tresna erabiltzen ditugu. Eta hori da egiten duguna. Gure helburua, orduan, tresna horien artean, orduan, gure helburua, lan baldintzako hobetzea. Lan baldintzako hobetzeko jarri ezagun helburutako batzuk. Batetikan, KPIa. Eta hori dagoenarekin, uste du neko ulergarria dela KPIa eskatzea. Eta baita ere argi esaten zuet, Gipuzkoako hitzarmenean sektorialean ere KPIa eskatuko dugu. Abiso, baita ere,
creo que nos pilla desprevenidos, pero creo que no es novedad. Eta Bizkaian ere eskatu genuen, eta Araban ere eskatu genuen. Osa, hori ez dalako berritasuna. Ulertzen dugulako hori hortikan pasa behar duela negoziaketak. Eta horretaz gain, lekuakoetan errealitate badago eta errealitate horri aurre egin bazaio. Zer gertatzen da kirol kudeaketan? Segun ze kiroldegitan zaude, baina askotan 40 urtetik gorako jende ez dago. Ez dago, ze 130ko lan kontratu batekin ezin da bizi proiektu bat egin. Parratikan joan egiten dira kiroldetegiratik. Eta hori gertatzen da. Eta nik uste dut hori nahiko argia dela. Oan gure helburua zein da jende hori egotea. Hori egiteko tresnaetako bat, bai izan daiteke, 50 urtetik aurrera urteko lan orduak jaistea. Beste hainbat teknika ere egon daitezke. Baita ulertzen duelako 50 urtekin gimnasio batean dena balin bada gap eta dena balin bada body pump eta crossfit, pues igual 50 urterekin o 50 urterekin ez zaude 50 urterekin zauden bezala. Orduan igual beste modota batuko klaseak ere horietan sartu edo sakondu. Hori guztiak hainbat eta hainbat gauza jarri ditugu mahai gainean eta jarraituko dugu, ulertzen dugulako positiboa direla. Eta ulertzen dugu konbenioa eta hitzarmena positiboa dela. Eta hori dagoena da lan baldintzak hobetzeko edo hobetzen joateko bide bakarrenetakoa. Eta bide hori modu askotan iritsi daiteke. Hitzarmena izan daiteke EAEkoa, izan daiteke Gipuzkoakoa, izan daiteke Lekukoa, izan daiteke Espainiakoa ere, ze hori bere ikusten dugu egunero. Gure afiliatu asko 8 euro irabazten dituzte orduko. 8 euro orduko eta eskatzen diogu primeros auxilios, bebia eta FPA egina izatea. Hombre, ulertzen dugu hemen orekak pixka bat okazu horretan gutxenez ez daudela bat ere orekatuak. Hori Gipuzkoan geratzen da, Bizkaian ondo esan duen moduan, horretan. Eta bai, bukatuko du, barkatu. A ver, escapando un poco de... A ver, esta mesa redonda no es una negociación sectorial. ¿Vale? Para hablar de contenidos, ¿no? Que efectivamente cada una de las partes mantiene una posición. La negociación sectorial en Guipúzcoa, vamos a continuar hablando de Guipúzcoa, es una negociación sectorial de posiciones, en la que la parte empresarial tiene una posición y los sindicatos tienen otra posición. Eso ha sido lo tradicional. Te miro a Iker porque con Iker hemos tenido muchas conversaciones. Tenemos que ir poco a poco a una negociación de intereses, en el que efectivamente exista un equilibrio para las empresas y un equilibrio para las personas trabajadoras. Si queremos empresas sostenibles, queremos empresas en las que la gente venga a gusto a trabajar, queremos empresas que se entiendan como un proyecto, en el que además se tengan resultados económicos para efectivamente continuar mejorando en esa afectividad y adaptabilidad. Tenemos que cuidar del bienestar de las personas, pero también de esos resultados, con lo cual ese equilibrio tiene que entenderse, nos tenemos que empatizar, poner en el otro lugar ambas partes y efectivamente entender qué interés hay detrás de toda petición. Y con sentido común acordar sobre la base de unos valores, ¿no? Sobre la base de unos valores. Ese es el folio en blanco que, en este caso, ante esa ausencia de negociación sectorial en este sector, ante esa ausencia de paraguas, decía yo al inicio que puede ser una oportunidad. Si generamos unas conversaciones, bueno, en las que todas las necesidades se tengan en cuenta. Lo que ocurre es que en este sector luego hay una complejidad añadida, que es que entra en juego un tercer agente, que es la administración pública. Y en efecto, ¿de qué nos sirve llegar a acuerdos de empresa, porque efectivamente esos precios de licitación están amarrados desde el inicio, ¿no? ¿De qué nos sirve llegar a acuerdos sectoriales si luego la administración pública no respalda? No respalda el contenido económico, porque siempre hay un contenido económico detrás de toda petición. Entonces, hay una complejidad añadida en esta negociación sectorial, pero bueno, quizás
pues bueno, pues pueda ser, foros como estos puedan ser, bueno, pues un acicate como para poder comenzar a andar en este sentido, ¿no? Y tiene que ser un paraguas, ojo, de condiciones mínimas para todo el sector, en el que luego efectivamente cada una de las empresas adapte a sus circunstancias concretas, a sus resultados concretos, determinados conceptos. Eskerrik asko, Nerea. Bestelako galderarik. A ber, nik bi gauzatxo bat. Bate zu pixkat egindako hausnarketari. Nosotros seguimos entendiendo que los acuerdos hay que llegar a través de negociar e intentar, vamos a decir, buscar lo mejor para las dos partes e intentar llegar a un acuerdo. No creemos en la imposición, pero también creemos que cuando un trabajador, trabajadora, en este caso, hablo de polideportivos, pero me da igual, de cualquier tipo de ámbito, lleva con las condiciones de trabajo congeladas durante los últimos 11 años, creo que es legítimo que digan basta. Y cuando dicen basta, pues muchas veces eso genera conflictividad. Y esa conflictividad normalmente suele ser la que termina en un acuerdo, ¿sí? Desgraciadamente es necesaria muchas veces la conflictividad. Entonces, el respeto total para aquellas trabajadoras que cuando entienden, vamos a decir, que sus condiciones han estado congeladas en los últimos 10, 11 años, con los salarios congelados, cuando sube, vamos a decir, la inflación tal y como está y lo que han sufrido o lo que han tenido en los últimos 10 años, pues que digan hasta aquí y que se levanten para intentar conseguir que se respeten sus derechos. Y también mencionar, bueno, la reflexión que habéis hecho sobre Eudel, completamente de acuerdo. En aquel convenio que he mencionado antes, el de Guipúzcoa, desde los sindicatos instamos a Eudel a que se sentasen en la mesa de negociación. Bueno, nos miraba como, bueno, ¿qué estáis diciendo? Pedimos una reunión, no nos la concedieron, fuimos, en ese caso, acudimos directamente a donde él, sin cita previa, tampoco nos quiso recibir, porque vamos a decir, lo que venía a decir era que no, eso no es un problema nuestro, eso es arreglar entre las empresas y los trabajadores, a mí no me importa lo que hagáis. Ahora bien, cuando se llegó al acuerdo, y ese acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, los primeros que salieron públicamente denunciando que ese acuerdo era abusivo y que era excesivo y que imponía, vamos a decir, unas condiciones a los ayuntamientos económicas demasiado, vamos a decir, beneficiosas para los trabajadores, fue Eudel. Entonces, no participo en la negociación, no es un tema mío, pero cuando las dos partes alcanzan un acuerdo, entonces es cuando lo critico. Entonces, completamente de acuerdo con la reflexión de que cualquier tipo de acuerdo tiene que estar Eudel, si es en términos de comunidad autónoma, y aunque fuese también a nivel de territorio de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, también entendemos que debería de por lo menos estar presente en la negociación o por lo menos dejar, vamos a decir, que si alcanzan un acuerdo, verlo con buenos visos. Hasteko uste dut dano dakigula, ez? Baina udal baliabideak mugatuak dira. Garbi dau, eta Gipuzkoa, eta bueno, Euskadi osoan, duela urte asko administrazio publikoek kirolaren aldeko apostu baten zeben, eta gaur da eguna, udal administrazio, esango neban, gehienek, danak ez badira, dirua jartzen dabela kirola sustatzeko. Dirua jartzen dabela, instalazioa mantentzeko zabali eta zerbitzuak emateko. Horren atzetik. Udal administrazioek, dakaten aurrekontua kudeatu behar dute alik eta ondoen. Udal administrazioak hemen ez daude dirua irabazteko, ez dute dirurik irabazten, eta egiten dutena da, kudeatu dituzten baliabideak, ez? El ayuntamiento no busca ganar dinero. El ayuntamiento, en el mejor de los casos, si consigue que una instalación se autofinancie, pues, bueno, es complicado, pero en algunos casos se consigue y seguro que, bueno, pues, lo que hace es aportar ese dinero, pues, para diferentes labores políticas. O sea, en principio, tener claro que el dinero es limitado y que lo que hay que hacer es tratar de, bueno, pues, gestionar de la mejor manera posible ese capital o ese presupuesto. Creo que decía Iker
la posibilidad, si no me equivoco, no es posible, en los pliegos no se puede recoger que va a haber un incremento del IPC. No se puede, o sea, hoy por hoy, cuando vas a preparar unos pliegos, bueno, si vas a preparar unos pliegos a 4 años vista, hay que hacer un trabajo, bueno, pues nos hace falta la bola de cristal, porque a ver quién se iba a imaginar que el IPC iba a subir, pues lo que ha subido este último año, ¿no? O sea, eso es complicado. No es posible, si no me equivoco, creo que es así. Entonces tienes que hacer un trabajo de prospectiva importante y tratar de adivinar, en base a unas condiciones, pues bueno, cuál va a ser la posible subida a 2, a 3, a 4 años, y llegar y sacar un pliego en unas condiciones, pues evidentemente aceptables. Yo creo que, supongo que habrá de todo en los pliegos que se publican desde los polideportivos. Yo puedo hablar de que hay pliegos, hay ayuntamientos en los cuales la parte económica, el precio de hora de servicios, si estamos hablando de una adjudicación de servicios, no es una parte que se valore o que vaya a decidir a qué empresa se le dé. O sea, de alguna manera somos conscientes de que no tenemos que entrar en una pelea. Vamos a pagar lo menos posible para que entre la empresa que menos coste tiene. No, yo creo que esa lectura miope y cortoplacista creo que se está ya quedando atrás. O sea, está claro que lo que queremos es que sea un servicio sostenible. Tenemos también muy claro que las condiciones de los trabajadores tienen que ser dignas. De lo contrario, o sea, bueno, eso, en ese tipo de situaciones en las cuales una de las partes le va muy bien y la otra muy mal, esas situaciones, como las parejas, al final se van al carajo. Entonces, la situación, el marco es complejo, los recursos son limitados. Tenemos que intentar llegar a acuerdos con una prospección a 3, a 4 años, a los que sean. Y queremos buscar unas condiciones dignas. Y dentro de ese marco, yo creo que a todos nos vendría muy bien tener un convenio colectivo. Y desde luego pienso que la administración EUDEL tiene que estar ahí porque, bueno, pues realmente también, que es lo que ocurrió con el anterior convenio, claro, lo firman las empresas y los sindicatos, si realmente quien va a hacer frente a esos costes, que es la administración pública, pues no está, pues está un poco cojo de partida. Es que ricasco. Bestelako ekarpenik. Ekarpen txikia. Ni ere eskertuko nuke zerbait egiten denean, o zerbait adosten denean, ze gaur kasualitatea hori izenez, kirolen lanbide legea. Osa, lanbideak orain ari hitz egiten kirol instalazioei buruz, baina gero beste arlo batzutan erreferente bat izan nahi bada, kirol federatuan, eskola kirolean kontatuak egiteko garaian, erreferente hori izaten da, orduan, kontuan izatea, zein anitza den gure arloa, eta hitzarmen horretan, orain lanbideak ja definitu dira, jasotzea ze askotan ez da ematen, eta hiltzen geha bakarrik hor kirol instalazioetako zerbitzu horiekin. Eta hori izaten da referentea beste arlo batzutan, kontratazioak egiteko. Eta aipatu ere bai, badakit baliabideak urria diela, kirol administrazioak, gu manejatzen ditugun hor kontuak direnak, baina erabaki beharko dugu benetan zein den gure sistema, gure sistema soziala, ze kirola eskin nahi dugu, baina izan behar geha zintzoak. Agian jende guztiak ezingo du kirola egin, edo kirol mota guztiakin, baina esan beharko dugu, ezin dena da egin, eskaintzen ari gehan, kirol eskaintza eta zerbitzu maila mugitzen dugun aurrekontuekin. Orduan, ezingo dugu, kirol federatu duin, kalitatezko eskola kirola eta begirale eta profesional honekin manejartzen ditugun aurrekontuekin. Orduan, ni uste horretan azkenean ez gela zintzoak. Ni uste oso aurrean guazela, Gipuzkoan, Euskadin gauza askotan, sistema, eta ez dugu azkenean benetan definitzen zenolako kirol sistema nahi dugun, batez ere erabiltzaileen eta herritarren aldetik. Ezin dena da, ematen dugun maila bisosekin, eta horrek nun dauka eragina, behian, zerbitzu hori ematen duten pertsonengan. Entrenatzaileek, begiraleek ezingo dute inoiz baldintza duin batzuk euki,
bixoxetan egiten badugu dena. Ze horrek beste hiru bat baino du, orduan izan beharko gea frankoak eta esan zu kapazitate ekonomiko badezu, kirol mota hori egiterik izango zu bestela ez. Edo bestela langileak ez dute kobratuko, baina dena ezin da. Kriston zerbitzua, kriston maila, kriston profesionalekin eta akosta zero ez. Orduan, ni uste horretan ere batzutan igual raskatu behar dugu, perka batzutan transversal eta horretan gabiltza ez, hemen komentatzen egon geha ez. Azkenean dirua atzean baino egia da. Osa, zen nolako kirosistema nahi dugu eta nola iritsi nahi dugun jendearen gana. Joder, hori, HT edo edifizio bat txikitu, diru horrekin, vamos, kiroletakoa badak igu askotan zategu, diru gabe egin daiteken gauza gehienak egite ditugula, osaiatzen gehala. Hori da, no? De lo que se puede hacer sin dinero ya lo hemos hecho. Orain behar de dirua, ez? Bi reflexio horiek, Mercedes gure arloa zabala dela eta lan hitzarmen horretan hori, eta gure berezitasuna, igual kirol mundu kanpotik duzenak, askotan egunean 2 ordu lan egitea oso ondo dago. Zure zerbitzu hori da, nik ez ditut, ez de jornada oso bat izan nahi. Baina segun hitzarmen eta hori da problema administrazio publikoan, gauzorik ez dira jasotzen. Eta lana hori da, egunean 2 ordu lan egitea, edo larun batetan lan egitea, hori da zuen lana. Eta igual beste bat dezu, baina horretan igual ere profesionala izan nahi dut. Hitzarmetan sartzen genean, ya tienes lío. Digo, no, es que ez da posible, pobre trabajador, pobre ez. Ez que enteratzaia da, eta 2 ordu lan egitea ditu. Ez orduan, gauza horiek hitzarmenak eta planteatzerakoan, kontuan hartzea. Nik uste oso ongi ekarria egon dela ekarpena, zentratu gera lehen bat instalazio publikoen egoerataz eta anistasuna oain, igual eskatzen digu begirada zabaltzea, ez? Eta beste eremuetakoan mugituko denari ere arreta eman eta baliabideak ere jokoan nola jarri. Ondo ekarria dagoela. Nik aipatzen duzuna eta atera da baita ere, nola, en el sector del deporte, pues las jornadas son limitadas porque los propios servicios pues tienen esa configuración, ¿no? Por lo menos en los distintos apartados en los que se mueven. Pues hemos comentado deporte escolar, deporte federado. Yo no sé si en otros sectores hay situaciones similares, pero no sé si en la atención domiciliaria o en otros ámbitos habéis encontrado situaciones similares a las que ahora el sector deportivo se puede estar enfrentando y qué recorrido han hecho o qué abordajes se han planteado, ¿no? Sí. O sea, hay otros convenios sectoriales en los que efectivamente existen jornadas no completas y además la parcialidad no tiene por qué ser precaria. Quiero decir que muchas veces también la parcialidad está ligada también con unas necesidades personales, ¿no? Mira Iker, pero bueno, tenemos ahí diferente visión, ¿no? Sí, comercio textil, ahora mismo está en plena negociación, comercio textil tiene parcialidad, industria y comercio de alimentación también tiene parcialidades. Yo creo que todos los convenios tiene que estar regulado el contrato a tiempo parcial. No sé, industria del metal, ¿por qué no? Porque es que realmente además cada vez más la gente joven trabaja por proyectos y quiere trabajar por proyectos, entonces hay que posibilitar eso, ¿no? La idea de un trabajo en la misma empresa, pues yo creo que ya ha finalizado, ¿no? Entonces todas aquellas cuestiones que pueden dar flexibilidad, ojo, en un equilibrio y nunca pensando que eso es precariedad o que eso conlleva otra serie de falta de equilibrios, pues sí, la flexibilidad también tiene que estar en la contratación, la flexibilidad también tiene que estar en la jornada, sí, siempre y cuando efectivamente cuidando los derechos. Para ambas partes. Es que al final tenemos que estar hablando de flexibilidad para las personas trabajadoras y flexibilidad para la empresa. Y también tenemos que estar hablando de derechos y obligaciones para ambas partes, también seguridad para las personas trabajadoras y también seguridad para las empresas.
Parcialidad, sí. Yo creo que en cada sector existe vamos a decir, sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pongo como ejemplo de parcialidad, por ejemplo, las monitoras o las andereños que dan a nuestros hijos e hijas de comer en los colegios. Normalmente tienen una jornada laboral de 2 horas, 2 horas y media. No hay más. Pero porque el servicio es ese. ¿Sí? Estoy de acuerdo con Nerea de que la parcialidad no tiene por qué ir ligado a la precariedad. Pero lo que es verdad, y antes comentaba Andoni también, con 2 horas, por muy digno que sea el convenio que te aplican, es imposible hacer un proyecto de vida. Entonces, eso requiere que tengan que trabajar en otros sectores, en otros ámbitos. Y hablo de las monitoras, digo monitoras porque es un sector muy feminizado, bueno, que dan de comer a nuestros hijos e hijas en las icastolas, en los colegios públicos, pero también las trabajadoras que acompañan en los autobuses, que llevan el transporte escolar, vamos a decir. Normalmente la jornada laboral es de 1 hora, hora y media al día. Y eso es imposible, por muy bien que esté pagado, es imposible tener un proyecto de vida con exclusivamente ese trabajo. Vale, o sea, de acuerdo un poco con lo que ha dicho Iker, ¿no? Quiero decir, nosotros entendemos que la parcialidad, aquella que no se pide o no se desea, eso sí es precario. Y en este sector hay mucho de eso. Quiero decir, a un trabajador le dices que está trabajando hoy 20 horas, por ejemplo, en un polideportivo, le dices, ¿trabajarías 30, 35? El 99% te diría que sí. Entonces, nosotros entendemos que por mucho que el servicio sea, si ese servicio es de 2 horas, muy bien, entonces, pero tenemos que tener claro que va a haber una alta rotación. Porque con 2 horas yo no voy a poder, pues eso, hacer un proyecto de vida. Y como persona joven, por alusiones antes, los jóvenes queremos trabajar y queremos tener proyectos de vida. Fin. Para eso nos buscamos las castañas buenamente como podamos. Pero si nos da un contrato fijo y al 100%, igual hay gente que sí desea eso. Lo digo yo, que me considero joven, tengo 26 años, yo creo que sí, y tengo un contrato fijo y puedo estar, pues tengo esa seguridad o esa tranquilidad para poder crear un proyecto de vida. En mi cuadrilla no pasa eso. Y los de mi cuadrilla, soy un poco la envidia de mi cuadrilla porque soy el único que tiene un contrato indefinido. Quiero decir, eso también pasa, ¿eh? Quiero decir, los jóvenes, cuando hablamos de los jóvenes desean la flexibilidad y tal, bueno, hay algunos que sí, otros que no. Entonces tampoco vamos a definir y a generalizar un sector de la juventud. Y luego, por último, y sí que aurrekoen komentatu zunarekin, hitzarmenetan askotan ez dagoela errealitate osoa isladatua, oso ados nago, eta leheno, Ikerrek komentatu hori, Gipuzkoan espektakulosi deporte, ikuskizun eta kiroletako hitzarmena dagoela, 2011-etik, hori berez pribatuan, sektore pribatuan berez aplikatu beharko litzakena, ez da aplikatzen, gimnasio gehienetan estatala aplikatzen delako. Hortan, o sea, hay hasta de recortadores hasta fisios. O sea, da hain zabala eta hain inexaktua guretzat, eta nik uste hori baita ere ez dela baliagarria momentu honetan gutxienez kirolen sektorerako. Hitzarmen hori datorrelako datorren lekutikan. Hitzarmen hori dator, errealak negozatu zuelako, eta errealaz gain, pues, txoperak eta sesenetakoak, baso zabal, tenis y poco más, que era lo que viene y de donde viene. Hori Gipuzkoatikan datorrena. Bai lortu da, bai Bizkaian adibidez sartzea pribatuetakoak ere, eta hor gure maior baita ere, hori, ados, bueno, hitzarmen hori zabala izan marko lukela, eta saiatu barko gainakela, beste jende bateri baita ere iristen. Azkeneko ekarpen bat. Entzuten zait, bueno, ez da egin nire ekarpena pixkat kontestu honetik ateakoen, baina bai ikuspegi orokor batetik ikusineko nuke hemen aipatzen diren hainbat gatazka, batez ere. Nire ustez, lehenengo eta behin, topaketaren izenburua irakurrita, udal politikak eta kirolak oraingoz ikusten da kutsu ekonomikoak gai edo gatazka guztien zentralitate hartzen dula. Bai, langileak soldata gutxiengo baten beharra, bai enpresak
etekin edo eraginkortasun baten beharra, eta ikusten dudanez dena dago lotuta administrazio eta politika batekin. Orduan, hemen tokian tokiko gatazka hauek azken finean dira aurrekontu falta. Nire hausnarketa edo nire galdera, zergatik politika hauek ez dira sentitzen dut gorka baino. Eusko Jaurlaritzatik kudeatu behar diren aurrekontu batzuetatik estrategia baten bitartez lantzen. Eta gogora baita ere ekartzen dut, topaketa hau ireki denetik, bai kaiteko zuzendariak eta bai mai inguruko kide guztiak eta hemen gauden guztiok ere bat egiten dugu, kirola unibertsala izan bar dela, eta unibertsalitate hori nola lortzen dugu. Kuota bat kobratzen? Ezin dugulako galtzaile edo diru xautzerik eduki, orduan unibertsalitatea ez dugu lortuko. Gaur egun pairatzen dugun krisia dela eta eskola kirola adibidez, nire ustez, ezin liteke kuota bat ordaindu. Edo kuota bat ordaintzekotan oso xume izan barko litzateke jende guztia animatzera edo parte hartzera bideratzeko. Orduan, horregatik pixkat nire ikuspegia orokortu nahi dut, azken finean denon arazoa eta gatazka poltsikoa da. Eta aurrekontuetatik eta diru publikoa denean biztanleriaren zea bat da, hau da, herritarretatik ateatzen diren zergetatik banatu behar da diru publikoa, eta hau estrategia unibertsala baldin bada, administrazioetatik kriston saiakera egin behar da, kirola benetan unibertsala eta parekide izatea, eta adibide bat esan nahi dut, eskola kirolakin gertatzen denean, orain tartean sartzen direla enpresa batzuk, enpresa horiek esan den bezala dirua edo errendimendu bat etekin bat lortu behar du, baina ikusten da udalerri batetan kuota bat esartzen dela, beste udalerritan beste kuota ezberdin bat, eta denak daude Gipuzkoako, kasu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskola kirol programa berean sartuta. Bueno, hor da nire hausnarketa, ez zait logikoa iruditzen, eta nik uste goiko esferetatik, goiko politika eta administrazioetik hasi behar den aldaketa bat izan beharko litzatekeela. Ni esker. Eskerrik asko zuri. Igual horretan animatzen, egia da, erronka dakagula kirola eremu guztietara eramatekoa. Tenemos que llevar, es nuestra misión, llevar la actividad física y el deporte pues, a toda la población y especialmente a aquellos grupos de población que más se pueden beneficiar de la actividad física. Y aquí encontramos a grupos vulnerables, y, bueno, podríamos entrar en distintas capas de exclusión de la actividad física y de otros ámbitos. Pero yo creo que también tenemos que valorar el recorrido que hemos hecho, ¿no? O sea, hace 30 años era impensable que alguien pagara una cuota por hacer deporte. Y hoy en día pues, nos encontramos ante una ley del deporte en un escenario completamente diferente. Creo que también hemos hecho un recorrido y que ahora mismo lo que nuestro compañero Boni Teruelo tiene escrito también sobre la diferencia entre el valor, el coste y el precio de los servicios, pues está bien traerlo ahora aquí también, ¿no? Porque hay una cuestión que es el valor que le damos a la actividad física y hemos hablado de la administración, técnicos y políticos, la parte sindical, la representación de la empresa, pero también está la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene una percepción sobre el servicio deportivo y sobre la práctica de actividad física. Y es algo que me parece importantísimo también traerlo a este foro, ¿no? Y quizá desde la administración pública es también nuestra misión, ofrecer servicios accesibles a la población y esto trae también la contención del gasto y trae también que los precios durante muchos años estén también congelados, ¿no? Entonces, yo creo que lo que descubrimos es una red que está condicionada de manera multilateral, ¿no? Todas las partes que estamos aquí representadas están condicionadas, también la parte política, porque tiene una normativa a la que debe sujetarse.
Y desde esta situación de condición múltiple en esta red que formamos, creo que la cuestión está bien planteada también de llevarlo hacia cuáles son los intereses comunes que tenemos y dónde nos encontramos y traer la cultura de acuerdo para conseguir pactos que nos permitan avanzar. Seguramente no vamos a llegar en 2026 a toda la población en las condiciones que quizá desearíamos, pero quizá estemos en un escenario mucho mejor, como ya estamos en un escenario mucho mejor que hace 30 años, ¿no? Y yo creo que es esta cultura de acuerdo y de avance y de mejora la que tenemos que traer, y tenemos mucho trabajo por delante en esto, y yo creo que es fundamental lo que tú dices, que todo esto lo hagamos con una mirada también solidaria y pensando en aquellas personas a las que más beneficia la incorporación de la actividad física. Yo, sin más, querría agradecer muchísimo la participación de los 4 compañeros de Mesa Redonda, y espero que seamos capaces de materializar esta cultura de acuerdo y quizá en un futuro próximo, pues con la involucración de todas las partes, mejorar las condiciones laborales para todas las partes que formamos parte de esa negociación. Eskerrik asko denoi benetan, etortxagatik eta horren arte.